Según nuevos antecedentes, el día anterior a su desaparición, Fernanda Maciel se habría juntado con su vecino Felipe. En ese momento, habría tenido las llaves de una propiedad que servía como bodega de un vecino que se habría ido de vacaciones. Esta bodega fue periciada por las autoridades en octubre de 2018, cuando llegó a manos de la policía un registro de la joven ingresando al lugar. ¿Podría ser que el vecino de Fernanda tuvo algo que ver con su desaparición? Este caso tiene una singularidad, de que a la altura en que estamos, tanto ella, la madre de Fernanda, como su abogado, y probablemente la fiscalía también, y probablemente las dos policías también, tienen nombres con apellidos, o sea, tienen sospechosos. Y tienen casi la total certeza de que se trata de ellos. ¿Para qué vamos a andar por la rama tantas veces? O sea, todos sabemos que es así, ¿verdad? Y sabemos una historia de cómo pudo haber ocurrido y no podemos conversarla en televisión. Ese es el cuento de fondo. Y la señora, yo creo que ya lo sabe o lo intuye. Pero lo que ocurre es que nuestra fiscalía, nuestra ilustre fiscalía que trabaja en este caso, no tiene elementos de juicio suficientes como para formalizar. Ese es el cuento de fondo. Ya, perfecto. Ese es el cuento de fondo. Pero igual ha pasado un año. ¿Cómo en un año no van a tener nada para poder formalizar? Ahí voy, pues. Entonces, ¿cuál va a ser la sorpresa? Que de aquí a marzo, de repente la fiscal diga, ya, vamos a formalizar a estas personas, a estas dos personas, con lo que tengamos. Salgamos victoriosos o salgamos perdedores, que es lo que no quiere la fiscalía. Pongámonos en esa eventualidad. Sí. Lo que ocurre es que al margen de eso, pues, mi querida señora, le hemos ido agregando otras posibilidades más. Otras posibilidades. Ya son una, son dos, son tres, y si sumamos para atrás, hasta cinco. Hasta cinco. Pero diciendo las cosas como son, la verdad es que lo que más acerca a lo que pudo haber pasado es precisamente lo que tiene la carpeta secreta de la fiscal en este momento. De acuerdo. Y por lo cual no se atreve a formalizar. ¿Pero qué tiene que pasar para formalizar a alguien? ¿Hay que encontrar algo clave, por ejemplo? No sé, una zapatilla, una conversación telefónica. Bueno, ahí está. De partida, si se encuentra a Fernanda o eventualmente su cuerpo, ahí sí que esto se resolvería. ¿O no necesariamente? Obviamente que sí, pero esa es la parte más difícil de la historia. La parte más difícil de la historia. Lo triste de esta historia, mi querida señora, es que entramos tarde a la sospecha de las personas sobre las cuales está sospechando la fiscalía y la madre y el abogado, ¿verdad? Sí. Entonces, entramos tan tarde a trabajar en eso, mi querida señora, que le dimos todas las posibilidades a estas personas, a estas dos personas, para que... bueno, la desaparición perfecta. Para la desaparición perfecta. Y cuando nos metimos en pesquisarlos a fondo, a través de las redes, a través de los teléfonos, no hablan nada, no hablan nada. Esa es la verdad. No es como el narco que usted lo escucha un mes completo y el narco de repente le tira una florcita ahí y usted como policía ahí tiene... No, aquí no. Aquí tienes personas que no son delincuentes, pero que han hecho tan bien, comillas, la pega delictual, que simplemente usted no tiene un elemento de juicio. Y probablemente tiene hasta la colaboración de los familiares directos de uno de ellos, como pudiera ser el caso de una madre. Vamos a ese punto, vamos a ese punto, porque a mí me cuesta pensar que alguien cometa un delito, haga desaparecer a una persona y se quede callado. Siempre uno o alguien va a terminar contándole a alguien. No es el caso. O el entorno le va a preguntar. Si ven que tal persona está siendo sindicado como sospechoso, tarde o temprano le van a preguntar, oye Pedrito, oye Juanito, fulano, ¿estáis metido o no estáis metido? Y alguna conversación va a haber. ¿No podría pasar que el entorno finalmente haga caer a los verdaderos responsables? Es que no son delincuentes. No son delincuentes. Ya sabemos que no son delincuentes. Pero sabemos también de que familiares directos de ellos, obviamente que saben de este entuerto. Yo un día dije aquí, en un programa, dije, esto se parece mucho, mi querida señora, a una teleserie del Canal 13, le dije yo. ¿Tú hablas de Pacto de Sangre? Sí, yo le dije. Es más o menos la misma temática. O sea, personas que no tenían intención de
de provocar un desenlace. Eso, pero lo provocaron con una situación bien especial por decirlo de alguna manera. Y en ese momento nadie se preocupó de ello, porque estábamos preocupados de otras cosas. Estábamos preocupados del taxi, de los taxis, estábamos preocupados del pololo, estábamos preocupados de otras cosas. Y la policía estaba preocupada de otras cosas. Ese es el cuento. Si le cuesta reconocer a la policía. Claro. Entonces, claro, cuando entramos con la sospecha, y cuando ella entra, la madre, con la sospecha, y se encuentra con esta presunta vidente o la señora que sueña, que le dice más o menos lo mismo y le refuerza lo que ella ya sabe, y el abogado también, resulta que ya el público lo sabe, pero no podemos conversarlo. Yo no puedo conversarle claramente a la gente lo que estoy diciendo, pero la gente ya lo está intuyendo. Pero es que tampoco porque es que ha aparecido en algunos medios de comunicación. Pero estamos hablando de alguna hipótesis que salieron en este reportaje. Pero lo malo está en que tenemos una suma más de hipótesis que son a lo menos 5. Que no tienen nada que ver en este cuento, pero que los cuentos engorrosos. Entonces la gente dice, estamos perdidos. No, si no estamos perdidos. El problema es que la fiscal no se atreve con lo que tiene a formalizar. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque yo me pregunto qué es peor. Perdón, es que a mí lo que me pasa con este tema, querido inspector, es compro su teoría de la fiscal no se siente segura con lo que tiene para poder formalizar a estos individuos. Claro. Pero a más tiempo que pasa, es la verdad que huye. Y por otra parte, estos mismos individuos podrían pescar mañana perfectamente un avión y irse a otro país. Se han sido descarados. Uno de ellos se ha acercado hasta ofrecerle... Oiga, han sido extremadamente descarados, porque ellos, ¿de qué están seguros? Están seguros de que esa fiscal no se atreve a formalizarlo, porque dice, claro, si llega a ocurrir esto, yo estoy convencido de que ellos ya tienen asesoramiento de algún abogado. Estoy convencido de eso. Que ellos están actuando bajo... Y están, claro, ya están en este medio. Los sospechosos estarían actuando bajo la ayuda... Si se presenta la eventualidad de enfrentar la justicia, yo creo que ya las respuestas la tienen frente a los tribunales, como para salir libre de polvo y paja. O sea, se pusieron el parche en telaría, ¿no? El parche en telaría. ¿Y quiénes son culpables de eso? Nosotros somos culpables, las policías y la fiscalía. Entonces, cuando escucho de repente algunas personas que dicen hemos tenido una policía que actuaba muy bien, no, pues, si no hemos estado bien, pues. Si hubiésemos estado bien, tendríamos todos estos elementos de juicio que le permitirían a la fiscal atreverse, pues. ¿Qué tiene que pasar, Claudio, desde tu perspectiva de abogado? ¿Por qué la Fiscalía no se atreve a formalizar? Esto, en definitiva, podría ser peor si es que se formaliza a alguien y después queda libre, las críticas serían aún mayores. Partiendo por lo primero que dice el viejo, tiene toda la razón del mundo. Hace tiempo venimos escuchando a toda la gente que participa en este caso, que viene diciendo que ya tiene el pavo la misma, tiene los culpables, que los culpables ya están claramente señalados. Petersen dice que te habla de sus sospechosos, pero también tiene sus culpables. Yo siento que sabe la línea investigativa de la Fiscalía. O sea, aquí la cosa está bastante clara. Y por eso llegamos a la conclusión indefectible de que aquí, si ya todos saben lo que pasó, la Fiscalía, ¿por qué no ha actuado? Y efectivamente la Fiscalía, cuando formaliza a alguien o cuando va a acusar a alguien, es porque va a tener casi el 100% del caso asegurado, porque la Fiscalía lo que no puede hacer o no debe hacer es andar formalizando gente a tontas y a locas sin tener las pruebas suficientes para hacerlo. Yo puedo creer que tú eres el responsable, yo puedo sentir que tú eres el responsable, yo puedo tener la convicción absoluta que tú eres el responsable, pero si no tengo las pruebas que acrediten eso en un tribunal, estoy frito. Y ese es el problema, que nosotros, ojo, esto es solamente deducción y suposición, creemos que es lo que le falta. Ahora, nosotros sabemos de muy buena fuente que hay diligencias súper importantes que se estaban desarrollando entre la semana pasada y esta semana, que te permitirían tener o le daría una holgura a la fiscal para poder decir, ok, me la voy a jugar. La fiscal nunca va a ir con el 100% del caso, nunca va a tener el 100% de las pruebas, pero por lo menos yo creo que un estándar de un 60 o un 70% de pruebas para poder hacer algo, va a intentar hacerlo. O sea, podríamos tener novedades, porque uno tiende a pensar que cuando se cumplen fechas emblemáticas, aniversarios, un año, se cumplen en 5 días más, ¿sí? Algo puede pasar. Porque hay mayor revuelo mediático y porque la Fiscalía también, me imagino, que quiere presentar resultados. Porque la misma Paola Correa dijo
Es que ella ella es la diferencia. no iba a aguantar que su hija cumpliera un año desaparecida. El deadline no está dado porque se cumple el aniversario de la desaparición de Fernanda, y ni porque haya un revuelo mediático, ni porque los medios hablemos más o menos del tema. Está dado simplemente porque Paola con su abogado les fijaron esto como plazo a la fiscal de que vieran algún resultado claro. Ya. Si la fiscal no tenía un resultado claro, lo único que puede hacer Paola como víctima es enfocarse en no atacarle a la fiscalía, sino que exigirle resultados a la fiscalía. O un cambio de fiscal. Partamos de la base de lo primero que iban a pedir y que no iban a aguantar que pasara del año, era que les tuvieran la carpeta como secreta, por lo menos a ellos. A ellos ella iba a exigir que se le abriera la carpeta a Pedro. Y Pedro también dijo, ya no aguantamos más, esto se acabó acá. Es la última vez que vamos a una reunión sin que nos abran la carpeta. Y esa discusión se tiene que plantear ahora. Tanto se va a plantear el nivel administrativo con el fiscal regional o en el nivel judicial, porque Pedro seguramente va a forzar a través de tribunales a que le abran la carpeta. Pero una investigación puede seguir privada por más de un año. ¿Secreta? Sí, pues es que investigados desformalizadamente pueden investigar 10 años, 20 años si quieren. O sea, la fiscal si quiere puede abrirla y si no puede seguir eternamente. Yo tengo una sensación, sí, entre medio, y lo conversaba el otro día con mis colegas, fíjate, y que ha pasado otras veces. Hay fiscales que cuando no tienen suficientes elementos desde su punto de vista, porque en realidad a lo mejor con lo que tiene debiera bastar. Podría ser. Pudiera ser. Pues supongamos que no tiene el 60%, como dices tú. Hay una técnica que han usado los fiscales ancestralmente desde que son fiscales en Chile. Cuando baja el interés de la prensa, buscan el momento propicio para desentenderse del caso. O sea, prefieren no formalizar, no arriesgarse, pero como la prensa ya no está pendiente, pero aquí tenemos un fenómeno totalmente distinto. Ha pasado un año y programas como el nuestro y otros programas siguen con la misma atención. Y eso le juega en contra. Entonces yo le pregunto a usted, mi querida señora, si hace 6 meses atrás nadie hablase de esto, ¿cuál sería el presente? Si la Fiscalía, con toda esta presión que significa que el país entero es dependiente, no se atreve a formalizar, se lo pregunto yo. O sea, definitivamente ya se habrían lavado las manos. Hubiese decantado, pero... Totalmente, claro. Totalmente. Y si bajamos la guardia y si dejamos de hablar del tema, ten la certeza de que ese va a ser el camino que va a adoptar la Fiscalía desde mi modesto punto de vista. Ya, pero a ver, el 10 de febrero es el sábado, ¿no? Estamos a martes, miércoles, jueves, el sábado. El sábado se cumple un año de la desaparición de Fernanda Maciel. Sí. ¿Cómo no va a ser posible? ¿O qué tiene que pasar para que esa presión, primero ejercida por la madre de Fernanda, por el abogado de Fernanda y por la sociedad entera, creo yo, para que haya alguna novedad? Porque no hemos tenido diligencias públicas. Me imagino que se siguen trabajando, pero de manera calladita. Sí. Pero diligencias públicas desde cuando le rompieron la casa a Petersen y la bodega no hemos tenido más. Sí, y eso fue hace 2 meses por lo menos. Sí, 3 meses. Pero para serte muy sincero, y por lo que hemos conversado con Pedro, en on y en off, Pedro está bastante tranquilo porque la gente no lo sabe. Hoy en día la gente sigue con el tema de que el reportaje, que las 3 líneas investigativas, la famosa, ¿cómo se llama esta chiquilla que entrevistamos nosotros? La Francesca. Está el hombre que pidió que no lo vincularan, entonces, que fue a amenazar a la familia. Toda la gente puede adosar una teoría y decir, no, esto es la verdad. Otros que dicen, oye, pero ¿cómo el Peter? Si el Peter tiene algo que ver en esto. La verdad es que usted no lo crea. Cuando esto se destape y cuando se sepa la verdad, toda la gente va a quedar así, wow, no lo puedo creer. O sea, porque todo es para otro lado. Entonces toda la gente ahora dice, pero que fome, oye, si han dado 1500 veces vuelta a esto. Lo que pasa es que la verdadera línea investigativa de la Fiscalía y como se está trabajando hoy en día está súper acotado. Y la pega que está haciendo la PDI, por lo menos según lo que dice Pedro, es de relojito suizo y es una maravilla. Entonces, yo sé que Pedro dice, no tengo idea de la carpeta, y todo el mundo dice, pero ¿cómo el abogado no sabe nada? ¿Cómo tan toco? ¿Cómo tan lento? Es todo lo contrario. Lo que pasa es que él no puede hablar, porque las diligencias son de tanta relevancia las que se están haciendo hoy en día, que cualquier cosa que él diga puede afectar en el fondo la investigación. Ya, pero ¿de qué diligencia estamos hablando? Porque es que ese es el detalle que justamente tenemos que tener, es el detalle fino que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Pero son diligencias. Velo de esta perspectiva. Mira, el problema se pierde en lo que nosotros llamamos la cronología. Es decir, hubo un tiempo que ellos tuvieron mucha libertad, donde nadie se preocupa, me refiero a las 2 personas que se señalan como responsables.
mucha libertad, que todos estábamos enfocados hacia, inclusive mi modesta persona que para este cuento no. Sí, bueno, pero en un principio te acordás cómo leímos a Peter, porque nosotros dos oye, estuvimos, pero y la gente decía, pero oye, ¿cómo? No, y yo juraba y yo daba de guata que Luis tenía algo que ver en todo. Y yo hablaba con mis colegas y te llevaban por el mismo camino. Claro. Entonces, y de repente pues ya nos encontramos con este tremendo entuerto que es muy distinto, ¿ah? Y dijimos, oye, claro, en realidad tuvieron todas las facilidades. Entonces, cuando hablamos de la cronología, ¿significa qué? Significa que ahora, después de un año a la fecha, ¿no? En realidad están investigando esto mis colegas por lo menos hace ya, por lo menos 4 o 5 meses a la fecha. Significa que tienes que, minuto a minuto, saber fehacientemente qué hicieron esas personas desde la hora cero. O sea, desde el momento, la hora cero es la hora de la desaparición de ella. Y eso es la nebulosa. Esa nebulosa tienes que repasarla, pero al dedillo, para saber si hay contraposiciones, contradicciones. ¿Te das cuenta? Pero te encuentras con un problema, po. Sí. Que si entrevistaste, por ejemplo, a una de esas personas, es que el problema de la ley es muy jodido, ¿eh? Tú no puedes llegar a entrevistar 2 o 3 veces como la gente cree una persona, porque quemas una carta. Ese es el cuento de fondo. Entonces, para llegar a una segunda entrevista, ya tengo aquí todas estas cosas que van en contra suyo, usted las dijo acá y en realidad no son así. Para llegar a esa segunda entrevista, tienes que tener, como dice Claudio, más del 60% a tu favor. Y yo creo que no lo tiene la fiscal. O que si tiene, por ejemplo, 55, no se atreve con ese 55. ¿Le puedo hacer una pregunta, inspector, a partir de lo que usted Esto hablar en clave es muy difícil. Es que es difícil, porque en cualquier... Sí, porque la gente pero yo no sé la información que usted y Claudio manejan. No estoy al tanto de la información que ustedes manejan. Pero cuando usted dice que en un comienzo nos concentramos todos y las policías en investigar al taxista, en investigar a, no sé, a Luis, a lo que parecía evidente, sobre todo este misterioso taxista que apareció en la vida de Fernanda las últimas semanas, a partir del 15 de enero, cuando ella presenta este problema en la placenta. ¿Eso fue algo inducido por estas dos personas o que aprovecharon la casualidad que se dio para poder tener tiempo y ganar tiempo para hacer lo suyo en el fondo? Perdón, antes que respondas, Claudio, yo sé que vas a responder aquí, ¿eh? Mira, el problema no es que hubiese sido inducido, mi querida señora. Yo siempre he dicho, este señor Petersen nos condujo en varias líneas de acción y todos lo seguimos como robot. El problema es, y es lo increíble, ¿eh?, es que las policías hayan sido ingenuas como para seguirlo. Ese es el cuento de fondo, porque cuando usted repasa para atrás, se da cuenta de que la policía este otro cuento no lo investigó, ni siquiera lo consideró. Entonces, ese es el pecado, no que te hayan inducido, porque muchas veces surgen elementos como estos, personas que... Punta Arena, el hombre que mató a su señora, la metió en un camión de la basura, si no me recuerdo mal, que estaba en la prensa todos los días diciendo estoy ayudando, buscando, y dirigía la investigación por donde él quería. Y él se lavaba la mano hasta que mis colegas se dieron cuenta que en realidad, detrás de su apariencia inocente, había un culpable de asesinato. Eso ocurre todos los días. Pero en este caso en particular, hubo ingenuidad de las dos policías. Debemos reconocerlo. Por eso le pregunto. Y resulta que ahí está, ni más ni menos, pues mi querida señora, habernos perdido el detalle de investigar la cronología de estos dos sujetos, que si las hubiésemos tenido investigadas al principio, ya no estaríamos en este entorno. Que el viejo está dando en un punto clave en esta investigación con lo que dice. Porque para que la gente lo entienda muy simple en su casa, cuando había un responsable que había que investigar o una línea investigativa que era súper importante atacarla en ese momento, porque si no dabas mucho tiempo para poder desaparecer todas las pruebas, había un mayordomo y todos apuntaron al mayordomo y dijeron ¿quién es el asesino? El mayordomo. Y lo peor es que el escuadrón era policía, entonces todas las policías se esforzaron en seguir al mayordomo y perdieron 2 meses que eran vitales para haber seguido una línea investigativa que era la B o la C, que era alternativa, pero que era la que hoy en día es la que tiene fuerza realmente. Cuando aparece el famoso taxista, todos pensamos que el taxista, que tal vez está involucrado, que había muchas cosas aquí, que era como lo obvio, pero lo obvio nunca tuvo que ser obvio y las policías no deberían haber caído en esa tontera. Claro. Y esos meses, que era donde tenían que haber pillado, les dieron casi 1 mes, 2 meses a los delincuentes para poder desaparecer todo rastro de lo que realmente ocurrió. Y eso, volver a hacerlo ahora, al año después,
necesitáis un milagro, necesitáis que hagan alguna tontera, que hagan alguna estupidez. ¿Cómo? Intentar volver a rescatar el cuerpo. ¿Cómo? Intentar una llamada por teléfono. ¿Cómo? Algún tipo de mensaje de texto que podían mandar hoy en día que pudiera vincular. Y eso es casi imposible a esta altura. Hoy en día hay una pista que es muy buena, que están persiguiendo, pero esa pista es complicada. Tampoco es una pista que te va a dar el 100%, pero por lo menos te va a acercar mucho a la realidad. Y esa pista es la que se está realizando ahora. Y esa diligencia es la que tiene que arrojar resultados en la siguiente entrevista que tenga con Paola y con Pedro, la fiscal. Porque de lo contrario, yo creo que Paola y Pedro van a dejar la escoba en la fiscalía. Podrán caer pronto.